Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que la paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor al inicio de esta nueva semana, de este nuevo día. Estamos en mitad de la primera semana de Adviento. Nuestros corazones están gozosos, estamos en la espera, en la dulce espera que cada año la Iglesia nos invita a vivir y a reflexionar en la venida de nuestro Salvador. Hoy este día hacemos una pausa. Como iglesia estamos recordando a San Andrés Apóstol y la palabra del Señor está tomada del Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículos del 18 al 22. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús iba caminando por las orillas del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, arreglando las redes. Jesús los llamó y en el momento ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias porque en este día vienes a hablarnos del llamado, de la elección que tú haces para cada uno de tus hijos. Bendito seas, papá, porque también a nosotros nos has llamado, Señor, a formar parte de este pueblo. Amados hermanos, este día, la Iglesia está celebrando el día de San Andrés Apóstol. De este discípulo, las Sagradas Escrituras nos hablan muy poco, pero hay algo muy grande y muy importante sobre lo cual debemos nosotros de reflexionar. Nos dice la palabra de Dios que Jesús iba por el alrededor del lago. Él iba buscando ya sus discípulos, aquellos a los que él iba a elegir. Recordemos que él había estado en oración para poder elegir a sus discípulos. Él primero se puso en oración con el Padre, pidiendo aquella sabiduría, pidiendo aquel discernimiento que el Padre le iba a dar para saber a quiénes iba a elegir. Y aquí lo vemos llamando primeramente a Andrés. Dichoso Andrés, que fue el primer discípulo en el cual el Señor puso su mirada, junto con su hermano Pedro. Ambos eran pescadores, ambos eran hombres que trabajaban en un trabajo muy rudo. No eran hombres intelectuales, porque Jesús no iba viendo a las personas que se consideraban sabias o entendidos en la ley o en cualquier otro estudio. Jesús iba buscando a aquellos hombres sencillos. Y ahí es donde vemos primeramente aquella manifestación de la humildad y la docilidad de espíritu de estos hombres, que al primer llamado de Jesús, ellos lo siguieron. De igual manera se ve como también llama a Santiago y a Juan, que estaban con su padre también trabajando. Eran dos familias diferentes. Posiblemente había algún parentesco, pero eran familia diferente. Por lo tanto,
Aquí podemos ver la elección de Jesús en su primer discípulo. Y en este caso vemos a Andrés. De Andrés muy pocas veces se habla en las Sagradas Escrituras, excepto en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Cuando el Señor le da de comer a aquella multitud y les hace aquella pregunta, y como nos dice la palabra, él ya sabía lo que tenía que hacer. Mas, sin embargo, quería saber cuánta voluntad había entre sus discípulos de poder colaborar y alimentar a aquel pueblo que lo seguía. Y en el capítulo 8 vemos a Andrés, cuando el Señor les había hecho aquella pregunta. Entonces Andrés, que era otro de los discípulos, dice la palabra, y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para este gentío? Vemos la intervención de Andrés y nos podemos imaginar a este hombre convenciendo a este niño para que diera lo que llevaba para su sustento, porque era aquella gran multitud que iba siguiendo al Señor. Mas, sin embargo, iban niños también. Y yo me imagino a este niño que estaba cerca de los discípulos, y vemos a Andrés convenciéndolo a este niño, para que él colaborara en alimentar a aquellos hombres y mujeres, a aquel gentío que le seguía. Y allí le dice al Señor: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada. Y qué hermoso, hermanos, cuando nosotros reflexionamos en esta palabra, porque muchas veces nosotros vemos la necesidad de un pueblo, vemos la necesidad de tantos hermanos, mas sin embargo, no siempre reaccionamos a buscar la colaboración e involucrar a otros para que nos ayuden y poder así sustentar las necesidades de un pueblo que tiene hambre. Y no vamos a hablar únicamente de los alimentos materiales. Acordémonos que el alimento de vida es la palabra de Dios. Es llevar el Evangelio a los que tienen hambre y tienen necesidad de un sustento espiritual. Y el llamado aquí para nosotros es este precisamente, que nos deja a través del apóstol Andrés. Que también nosotros busquemos el apoyo, busquemos la ayuda entre nuestros hermanos. ¿De qué manera podemos llevar nosotros ese mensaje de vida a aquellos que no lo conocen? A aquellos que tienen hambre de Dios, a aquellos que tienen una necesidad de Dios. El apóstol Andrés nos manifiesta en este caso que es un hombre emprendedor, que le gusta trabajar e involucrar a sus hermanos al servicio de Dios, a poner lo que tienen al servicio de Dios. Y sobre esto debemos nosotros también reflexionar. Es hermoso cuando leemos la palabra de Dios y nos acordamos de estos discípulos que el Señor eligió, porque fueron hombres que dejaron todo. Y cuando la palabra nos hablaba precisamente de cuando el Señor envía a aquellos, primeramente a los primeros apóstoles, a aquellos primeros discípulos, a curar los enfermos, a expulsar demonios, allí iba Andrés. Allí iban aquellos hombres rudos, aquellos hombres temerosos, aquellos hombres que podían llamarlos incultos, pero que llevaban la sabiduría de Dios.
Por lo tanto, nosotros en ningún momento nos podemos sentir que somos inferiores porque no tenemos grandes cursos bíblicos o porque no tenemos grandes estudios intelectuales. Tenemos el envío de Dios, el mandado de Dios a llevar la buena nueva y a ser portadores de la presencia de Cristo a nuestros hermanos. Nos vamos a quedar reflexionando en esta palabra y también tomar en cuenta el momento en el cual el Señor también a nosotros nos llamó. Porque tanto tú, mi hermano, como yo, fuimos en un momento llamados, elegidos por Dios. Y su palabra nos dice, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Por lo tanto, si nos sentimos realmente llamados y elegidos por Dios, también para nosotros son estas promesas y también para nosotros es este llamado a formar parte de un pueblo de discípulos que buscamos siempre ser colaboradores con el Señor, ser llamados por Dios para ser pescadores de hombres, ser instrumentos de Dios para que aquellos que no le conocen a Él, le conozcan, le amen y le sirvan. Este día le damos gracias al Señor por esta palabra y le pedimos que por intercesión de este santo apóstol también a nosotros nos haga hombres y mujeres que busquemos trabajar por el reino de Dios, trabajar para ser colaboradores y poner al servicio de Dios aquello que Él nos ha dado. Y estar siempre atentos en el momento en el cual Él nos llama y expuestos a oír su llamado para seguirle, escucharle y amarle. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por esta palabra de este día y permítenos también a nosotros crecer en amor, en obediencia y docilidad como tu apóstol Andrés. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.